Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la tercera clase de pedagogía, siguiendo el orden con el que veníamos. Primera clase de educación, que es el objeto de estudio de la pedagogía. Segunda clase vimos pedagogía presentada desde Narodowski, desde este texto Buscando desesperadamente la pedagogía, donde él cierra el texto planteando esta idea de que hay como tres opciones ante esta crisis de la pedagogía: la opción de una pedagogía de la nostalgia, una pedagogía fashion o una pedagogía dark, ¿no? Que es la que él propone, justamente esta idea de la pedagogía dark, de esta pedagogía viral, que incomode, que cuestione. Bien, tenemos otra postura, ¿sí?, que es la que vamos a ver en esta clase, que es la que plantea Ramón Casadillas. Ramón Casadillas, él plantea que la pedagogía debe ser una ciencia humanista. Cuando él sostiene esto, lo que va a hacer es pensar en esta pedagogía que tiene un eje, y ese eje es el ser humano. No podemos pensar la pedagogía que no sea, ¿sí?, desde el ser humano. Y cuando yo planteo pensar una pedagogía que tenga como eje el ser humano, lo que estoy pensando es en una pedagogía como una ciencia extremadamente compleja. Volvemos a esta idea de la complejidad. Fíjense, ¿por qué? Porque en realidad el ser humano, en tanto ser humano, tiene esta multidimensionalidad que ya había referido en alguna clase, porque es un sujeto ético, es un sujeto cultural, es un sujeto de valores, es un sujeto del amor. ¿Sí? Todas estas cuestiones hacen que este sujeto complejo sea necesario sí o sí poder abordarlo desde distintas dimensiones. Por eso es que Casadillas lo que viene a inaugurar o a traer de nuevo es esta tensión entre lo que era la pedagogía tradicional, que él plantea que la pedagogía tradicional se pregunta, la pregunta que la moviliza, por decirlo de alguna manera, es el qué es. ¿Sí? Entonces, la pedagogía tradicional trata de dar respuesta a través del análisis, ¿sí?, de aquellas cuestiones pedagógicas, ¿sí?, preguntándose qué es. ¿Qué va a decir Casadillas? No, la pedagogía tiene que ir más allá del simple análisis de lo que es algo, puntualmente en este caso lo educativo. Y tiene que preguntarse por el qué puede ser. Y ahí cambia la pregunta. Al cambiar la pregunta, lo que nosotros vamos a ver es que lo que él plantea es que vayamos hacia una síntesis, ¿sí? No solamente que analicemos esto, ¿sí?, lo compartamentamos y lo podamos analizar, sino que podamos hacer una síntesis de lo que pasa. Esa sería una pedagogía, ¿sí?, que realmente pueda estar a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿qué pasa? Esta pedagogía, para poder dar respuesta a estas cuestiones, como plantea el autor, sí o sí necesita de otras disciplinas, ¿sí?, para poder entender la complejidad de este fenómeno educativo, porque este fenómeno educativo está pensado para personas, y las personas son multidimensionales. Si a eso le sumo todo el contexto, que también me complejiza más el objeto de estudio, hace que sí o sí yo necesite que se trabaje desde un enfoque multidisciplinar, pluridisciplinar, ¿sí?, y transdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? No solamente las multidisciplinas, es decir, distintas disciplinas que me ayudan a ver esto, sino también ir más allá de la disciplina. Donde la disciplina no me puede dar respuesta, tengo que ir un poquito más allá. Bueno, la idea ¿cuál es? Que ustedes puedan empezar a partir de lo que plantea Narodowski, con esta pedagogía que incomoda, que molesta, que pregunta, ¿sí?, más que responde, y de lo que plantea Casadillas de esta pedagogía que más que preguntarse por qué es, se pregunta por qué puede llegar a ser, ¿sí?, que trata de hacer una síntesis de esto que es tan complejo, que empecemos a pensar, ¿sí?, en esta realidad como una realidad compleja. Ustedes ya están en segundo año, ya habrán visto en las otras cátedras de primer año algo del paradigma de la complejidad, ¿sí? Bueno, hacia ese lugar vamos. En realidad, esta idea de la pedagogía como ciencia humanista, ¿sí?, plantea esta idea del conocimiento como algo complejo. Y el conocimiento pedagógico es un conocimiento extremadamente complejo. Así que bueno, yo los invito ahora a que lean Casadillas.
fíjense, hay un trabajo práctico donde ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes ya en un primer momento hicieron un trabajo práctico que era el de educación, ¿sí? Ahí es como que ya hacemos una síntesis y decimos, hasta acá tenemos educación. Este segundo trabajo práctico intenta seguir avanzando sobre la segunda y la tercera clase, que es la de pedagogía, donde van a tener que hacer un trabajo donde van a tener que reflexionar sobre el concepto de pedagogía y poder establecer relaciones entre, por un lado, Narodowski y por el otro lado, Ramón Casadillas. ¿Cuál es la idea? Que identifiquen cuál es la propuesta de cada autor, no se cuelguen cuando lean Narodowski con el tema de la escuela y toda la primera parte, que es importante y lo vamos a rescatar más adelante, pero en este momento a mí lo que me interesa, donde que ustedes centren el foco, es en la última parte del texto, donde él plantea la crisis de la pedagogía, ¿sí? Y cuáles son las propuestas. Después, en el trabajo práctico hay una cita de un, ¿cómo se llama? De un artista argentino, donde le preguntan para qué sirve la escuela y hay una respuesta que él da. Entonces la idea es que ustedes puedan analizar esta respuesta en función de lo que plantea Narodowski, ¿sí? En su texto, ¿sí? Y por último, como cierre de esta idea de pedagogía, me gustaría que hagan una red o un esquema. Si no saben hacer una red conceptual, no se preocupen, un esquema que sinteticen las ideas de los dos autores. O sea, cuando yo les diga a ustedes al día de mañana, a ver chicos, saquen sus esquemas, a ver pedagogía, revisemos, repasemos qué era esto de la pedagogía, qué vimos de pedagogía. Ustedes puedan agarrar su esquemita, su red, y podamos volver rápidamente sobre esto que hemos estado trabajando. Esto va a ser el trabajo que vamos a tener que entregar de aquí una semana, ¿sí? O sea, el martes tenemos la clase, el otro martes se entrega. Bueno, vuelvo a repetirles que cualquier duda, cualquier consulta, a su entera disposición. He estado recibiendo trabajos. Quienes tengan dificultad para ingresar a la plataforma, comuníquense con informes@ifes.edu.ar. Yo creo que ya a esta altura están todos ya matriculados y demás, pero por las dudas, este mail ténganlo porque para cualquier cosa es el lugar donde ustedes pueden dejar sus inquietudes. Así que bueno, nos estamos viendo la clase que viene. Saludos.